¿Qué tan poderoso puede ser un simple no dicho en silencio? Imagina por un momento que esa respuesta callada, esa negativa sutil, es la clave para derribar una tiranía. Hoy exploraremos cómo un joven del siglo XVI con tan solo 18 años descubrió los secretos para desafiar el poder y la opresión. Señores, no todas las cadenas son de hierro, a veces las más fuertes son aquellas que elegimos aceptar sin darnos cuenta. Las revoluciones se hacen a punta de bayoneta, pero una dictadura se alimenta de algo mucho más sutil, mucho más peligroso. Esta es la historia de cómo romper el ciclo de la opresión, de cómo los tiranos, aunque parezcan invencibles, no lo son. Quédate conmigo y te lo cuento. ErnestoMiami.com. Hoy viajaremos en el tiempo, viajaremos al siglo XVI. Sí, a veces, a preguntas recientes hay respuestas pasadas y cuando miramos en el pasado encontramos marcas, huellas que increíblemente nos advierten de nuestros pasos futuros. Un joven francés nacido en 1530 escribió una de las reflexiones y discursos más relevantes de lo que puede ser el poder y la servidumbre. Aquel joven, que apenas tenía 18 años, escribió un texto fenomenal donde nos advertía a quienes viviríamos en el futuro de los peligros del totalitarismo. Su nombre, perdonen mi francés, fue Étienne de la Boétie. Pues Étienne, iluminado, sabe Dios por qué musa de la observación, escribió un texto llamado Discurso sobre la servidumbre voluntaria. Texto que no sería publicado hasta 24 años después, incluso tras la muerte de Étienne, que lamentablemente falleciera a causa de la epidemia de la peste con apenas 32 años. Esta es la reflexión de un joven que no piensa en el vacío. En la Europa de su tiempo están sucediendo cambios importantísimos. Por un lado, el Renacimiento va cediendo al manierismo y al dramatismo en lo pictórico. Es la etapa en que Miguel Ángelo está pintando el fresco del Juicio Final en la Capilla Sixtina. En el mundo del pensamiento, Europa está viviendo los efectos de la Reforma Protestante. Es la época del Concilio de Trento, la época de importantes pensadores como Erasmo de Rotterdam y la ejecución de Thomas More. En fin, en esa atmósfera intelectual, el joven Étienne de la Boétie elabora su discurso. Pero ¿cómo las ideas de este joven pensador podían arrojar luz sobre los regímenes totalitarios y más específicamente sobre la dictadura comunista de Cuba? Y permítanme, mis amigos, que lo lleve al campo temático de este canal, que es el anticomunismo y la libertad individual. Esta obra, Discurso sobre la servidumbre voluntaria, podría, y eso espero, cambiar tu perspectiva sobre muchos asuntos relacionados con el tema del poder y la servidumbre. Que hasta los bueyes gimen bajo el yugo, y los pájaros se lamentan en la jaula. De esto se deduce que todos los seres sienten el peso de la sujeción y corren en pos de la libertad. Y puesto que hasta los animales destinados al servicio del hombre no pueden acostumbrarse a la esclavitud, antes bien declaran su deseo de sacudirla, que fatalidad ha podido desnaturalizar al hombre, único nacido para vivir libremente, hasta el punto de borrarle de la memoria la dignidad de su ser primitivo y el deseo de recobrarlo. Boétie analizó con profundidad en esas cortas páginas, que son apenas 18, las dinámicas del poder, cómo los tiranos toman el control, cómo lo mantienen y lo más importante, por qué las personas simplemente aceptan ese dominio. Tengo que confesar que este concepto de servidumbre voluntaria es intelectualmente muy seductor. En el contexto de Cuba y las dictaduras totalitarias, estamos hablando de un régimen que surgió de una revolución. Y sí, no tengamos miedo de llamarle revolución, porque aquí uso la definición de la Real Academia de la Lengua y no una definición romántica donde por alguna razón se nos hace creer que la palabra revolución siempre tiene una connotación positiva. No, señores, aquello no fue una mal llamada revolución. Fue una revolución donde se violentaron y se cambiaron de una manera profunda las estructuras políticas, sociales y hasta culturales de una nación. Bueno, que el resultado no fue el esperado, que el resultado no nos complace, está bien, que es un fracaso, ok.
ya eso es otro asunto. Pero de que hay una Cuba de antes de 1959 y otra de después, es precisamente porque hubo una revolución, un parteaguas, y esa revolución, basada en la fuerza y la ideología, comenzó transformando y diluyendo lo que hasta entonces se entendía como cubanía o cubanidad. Al inicio, por la fuerza bruta, con balas, fusilamientos, encarcelamientos, etc. Y luego con mecanismos de control más sofisticados y muy bien nombrados en el discurso de Lavoisier, quien argumentaba que la fuerza bruta rara vez es suficiente para perpetuar la tiranía. Es una jugada mucho más complicada. Los tiranos son maestros de la manipulación, crean redes de control a través de la seducción, la coerción e incluso mediante cosas aparentemente inofensivas como los programas sociales. Por ejemplo, la Revolución Cubana desde muy temprano fue conocida a través de una propaganda internacional poderosísima por logros como la salud pública, la educación gratuita, pero en manos de un tirano, estas medidas se convierten en herramientas poderosas para fomentar la dependencia de la población hacia el régimen, creando miedo a perder beneficios si se desafía el sistema. No se trata solo de proveer a la población, sino de transmitir el mensaje: me necesitas, dependemos el uno del otro. Porque hay que dejar claro que cada tirano necesita un pueblo al que tiranizar, y cada pueblo es quien sustenta la tiranía. Es por eso que lo más interesante para mí del concepto de Lavoisier es la palabra voluntaria, servidumbre voluntaria. Y ahí está el kit de la cuestión. Cómo los poderes, y aquí me refiero de manera amplia, logran el voluntarismo del pueblo para ser gobernados, incluso cuando esta gobernanza muchísimas veces sea en contra de los intereses de esos pueblos. Además de los programas sociales, la libreta de racionamiento, la educación supuestamente gratuita, la sanidad pública, existen formas más obvias de control como la represión política y policial, la creación de un sistema de leyes liberticidas y el cumplimiento de esas leyes para mantener al pueblo bajo un control total. En Cuba, el miedo y la intimidación han sido táctica clave. La limitación de la libertad de expresión y la constante amenaza de castigo por discernir son ejemplos clásicos de esta estrategia. Lavoisier describe esto como una especie de manual del dictador. Y lo interesante es cómo sus observaciones de hace casi 5 siglos encajan perfectamente con lo que ocurrió en la Cuba del siglo XX y sigue ocurriendo y está haciendo metástasis en tantos lugares de Iberoamérica y el mundo. Etienne de Lavoisier también destaca que los tiranos suelen rodearse de un grupo de élite que se beneficia del sistema. En el caso de Cuba podríamos pensar en la élite del Partido Comunista, quienes disfrutan de los privilegios que les da su cercanía al poder. Y mientras más cercano al poder, mayor y mejor es la calidad de estos privilegios. Es por eso que con los años el círculo beneficiario del poder cada vez se ha ido cerrando más, y lo que hace unas décadas se repartía entre una clase dirigente más amplia, hoy por hoy se restringe a una oligarquía comunista cada vez más selecta, donde priman por sobre la ideología los lazos familiares y el nepotismo. Estas personas cercanas y beneficiarias del poder se convierten en pilares del régimen, reforzando las reglas, disfrutando de las ventajas y silenciando a quienes amenacen su posición. Es alarmante y curioso cómo un texto del siglo XVI puede transmitir tan bien el funcionamiento de un régimen comunista siglos después, porque su análisis estaba basado en el absolutismo, y no hay nada más totalitario y absolutista que las doctrinas socialistas y comunistas.
El hombre es naturalmente libre y quiere serlo, pero es tal su naturaleza que se amolda muy fácilmente a la educación que se le quiere dar. Al modo que al hombre se le hace natural todo aquello que adquiere con la educación y la costumbre, también el primer impulso de la servidumbre voluntaria es constantemente un efecto del hábito que contrae la niñez. El Estado moderno, el Estado de bienestar, siempre ha hecho mucho hincapié en acaparar la educación. Este gesto, en apariencia benévolo y altruista, realmente encierra un significado oscuro. Quien domina la educación de un pueblo domina su forma de pensar, moldea su mente. Los estados comunistas saben muy bien esto y es por eso que eliminan cualquier competencia privada en la educación. Desde el día primero cierran las escuelas religiosas, las escuelas privadas, todo tipo de educación que pueda romper la hegemonía del mensaje comunista. Estos regímenes han utilizado la educación como una herramienta clave para construir una nueva conciencia colectiva y consolidar la ideología socialista. A través de la educación centralizada, buscan moldear a los ciudadanos desde temprana edad, inculcándole valores como la igualdad, el colectivismo y la lealtad, sobre todo la lealtad al Estado, asegurando así que la narrativa oficial sea aceptada, sea perpetuada generación tras generación. Todo esto inspirado por la teoría de Antonio Gramsci sobre la hegemonía cultural, donde la educación no solo tiene un rol formativo y académico, sino también, y de manera muy importante, un rol político. Los líderes de los países comunistas parten de la idea de la superestructura. Entiendas aquí, la cultura, las ideas, las instituciones juegan un papel fundamental en crear la amalgama social, la pasta, la masa, la hegemonía de un país que busca, con esta ingeniería social, crear un sentido de identidad nacional y compromiso con la revolución. Así que más pronto que tarde veremos alfabetizaciones masivas, sistemas estatales de educación, dominio de todos los niveles educativos, desde la primaria hasta la universidad. Antonio Gramsci lo dejaba bien claro en esta frase. La conquista del poder cultural es previa a la del poder político, y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos, infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. Sin embargo, Lavoisier no solo señala los problemas, también habla de cómo combatir la tiranía. Una de sus ideas más llamativas es que el poder de un tirano se fundamenta en la servidumbre voluntaria, es decir, en la participación de las personas en su propia opresión. Y esto es importante, ya que muchas veces nos percibimos como víctimas del sistema, y aquí creo que es donde Etienne da en el clavo en su corto ensayo, y es que no eres víctima, eres participante voluntario del proceso, y es importante reconocer y reconocerse como parte del sistema dictatorial. Según él, el primer paso para liberarse es reconocer los mecanismos sutiles y a veces no tan sutiles que los tiranos utilizan para manipular nuestros deseos, nuestros miedos e incluso nuestra moralidad, todo con el objetivo de permanecer en el poder. Este despertar implica cuestionar todas las narrativas oficiales, buscar fuentes alternativas de información y cultivar un pensamiento crítico, verle las costuras al sistema, desentrañarlo, descorrer la cortina y ver quién está detrás de cada evento y quién se beneficia de cada evento. Pero ¿cómo hacerlo en un sistema tan controlado como el cubano, donde incluso un susurro disidente puede ser castigado? Aquí es donde Lavoisier subraya la importancia de pequeños actos de resistencia. Retirar el consentimiento puede comenzar con acciones mínimas,
como negarse a participar en actividades organizadas por el régimen, la reunión de los sindicatos cautivos, la participación en los 1 de mayo, dejar de participar en la vigilancia y la chivatería, dejar de pensar como un peón que los políticos usan a su antojo para convertirse en el timonel del barco de su propia vida. Dejemos de pensar en masa y pensemos como individuos. Un ejemplo sería los comités de defensa de la revolución, los CDR, y las otras organizaciones de masas diseñadas para vigilar y controlar los barrios. Rechazar incluso, discretamente, estas actividades mina la autoridad del régimen. Al chivato, al que se presta para vigilar a sus vecinos, habría que desdeñarlo del barrio. Ni un poquito de sal, ni una cucharadita de azúcar, que sienta que ya no están en el poder y que el barrio rechaza su vigilancia y su entreguismo. Dejen de creer. Incluso cuando crean que ya dejaron de creer en ese sistema. La educación y la propaganda le metieron el virus socialistoide a los cubanos y ese es el virus que hay que combatir. Fuimos víctimas de un experimento social y eso requiere un esfuerzo intelectual poderoso para limpiar las ideas, conceptos que desde que nacemos nos imprimen en el cerebro como un tatuaje con el que nos marcan como si fuéramos ganados esta gente que pretenden nuestro servilismo voluntario. Dejen de pensar que reciben cosas gratis. Nada es gratis. La gratuidad no existe. Si yo te invito a tomar un café en mi casa, por supuesto que no te lo voy a cobrar, pero eso no quiere decir que ese café apareció así por arte de magia. Ese café costó dinero, costó trabajo. Que usted no lo pague, que usted no pague por ese café, no quiere decir que el café sea gratis. Que usted no desembolse una cantidad cuando va a un médico que le receta cocimientos del herbolario cubano, porque no hay medicamentos, no quiere decir que no está pagando por el médico. Todo cuesta dinero y precisamente su miseria, la destrucción de un país, la falta de un futuro es el pago que se está haciendo por esta debacle económica llamada socialismo. No están dando pan en la bodega, lo están vendiendo. Dejen de pensar que le dan. No le dan, le venden. ¿Recuerdas aquellas medallas olímpicas y cómo festejó la victoria cubana en tal o más cual deporte? Todos aquellos supuestos logros costaron mucho dinero y hoy están pagando. La miseria actual es el pago a tanto simposio y festival y becas en el campo y los centroamericanos en 1982 y aquellos Juegos Panamericanos en 1991 cuando ya había caído el muro de Berlín y las guerras en África y otros lugares. La miseria de hoy es el pago a cuanta locura se le ha ocurrido a esta gente con el silencio y el servilismo voluntario de un pueblo. Se embargó el futuro de una nación por un presente que se decía que era glorioso y era antiimperialista. Todo aquello que la propaganda castrista vendía se había comprado con el crédito de la pobreza futura. Era pan para hoy y hambre para mañana. Haga un ejercicio de observación intelectual. Olvidemos por unos segundos el problema de la comida, los apagones y la miseria. Esas son herramientas de control que como un mago usan los poderosos. Es pura prestidigitación política para que tu mente sea incapaz de creer lo que ven tus ojos. Esto no está aquí, realmente está aquí. Salga a la calle más cercana y mire a su alrededor. Mire la obra de la revolución. ¿Qué ve? ¿Una ciudad o un pueblo que se construyó en su mayoría antes de 1959? ¿Qué ve? La destrucción de eso que se construyó antes de 1959. Como dice la canción de los aldeanos Carta de Presentación, me cansé de hacerme el mudo para que me creyeran ciego. Hay que dejar de ser mudos. Ciegos sé que muchos ya no quedan. Pero ellos repiten hasta el cansancio que hay que defender los logros de la revolución. ¿Qué logros? ¿A qué precio? ¿Qué es lo que pretenden que el pueblo tiene que defender? La pobreza, las largas colas,
el apagón, la inoperancia y la ineficiencia, la corrupción política y administrativa, el sometimiento al silencio, la falta de todo, un país sin futuro. ¿Cuáles son esos logros? Te martillan con el bloqueo esto y el bloqueo lo otro, y te digo, mi querido amigo, que salgas, que mires a tu alrededor y te hagas esta pregunta. ¿Cómo, si el embargo comercial de Estados Unidos a Cuba permite la venta de medicinas y alimentos, en Cuba no hay ni medicinas ni alimentos? Si hay un bloqueo brutal y asesino, adjetivo que les encanta a los compañeros utilizar, ¿cómo se construyen estos hoteles mientras tú vives en una cruda miseria material? ¿Cómo es posible que el embargo solo funciona para ti y no para ellos? ¿Acaso el embargo norteamericano es solo a las calles, a los barrios, a los cubanos, pero perdona a los hoteles, a los turistas, a la cúpula gobernante? ¿Por qué tus barrios se caen a pedazos mientras se levantan edificios costosísimos regentados por las Fuerzas Armadas? ¿Qué le impide a Cuba comprar en China o en Rusia o en cualquier lugar del mundo? Pero es que China nos queda muy lejos. Pero China está muy lejos de los Estados Unidos y es su socio comercial más importante. El embargo no justifica la realidad de tu miseria, no la explica. Y hasta China se cansó de ser el sugar daddy. Miremos otros países. Estados Unidos tiene un embargo comercial sobre Irán desde hace más de 4 décadas, desde los tiempos en que Ronald Reagan era presidente. Así están los bazares y mercados iraníes. Irán es el mayor productor de azafrán del mundo. Es uno de los principales exportadores de frutos secos, pistacho, almendras, nueces, dátiles, etc. Es famoso por sus hierbas y especias. El embargo económico no ha impedido que sea un gran productor de alfombras, de petróleo, de gas natural, de artesanías y de muchísimas cosas más. ¿Y con quién comercia Irán? Pues con los mismos que perfectamente lo podría hacer Cuba, con India, con China, con Rusia. Por supuesto que Irán no es un faro de luz, una guía a seguir, por supuesto que no. Mi punto es que no se puede culpar al embargo comercial de las penurias de los cubanos. ¿Dónde están los productos de la tierra en Cuba? ¿Dónde está la malanga, el plátano, el boniato, la yuca, la jicachucha, el mango? ¿Dónde está el azúcar, por el amor de Dios? ¿Dónde está la producción de tabaco? Antes Cuba era famosa por el azúcar de caña y el tabaco. Hoy no puede morirse uno de diabetes o problemas respiratorios. ernestomiami.com. Vitamina para la mente. Regresando al joven Etienne, es sabido que estos actos de resistencia requieren coraje, pero la Boetía también resalta el poder de la solidaridad. Los tiranos prosperan en la soledad de las personas, aislándolas y haciéndolas sentir impotentes. Sin embargo, cuando las personas se conectan, crean redes de apoyo y comparten ideas, son mucho más difíciles de manipular. Incluso en los regímenes más opresivos, la historia muestra que la humanidad siempre encuentra formas de organizarse. Desde los Samidat en la Unión Soviética, que eran pequeñas publicaciones artesanales y clandestinas con artículos prohibidos, hasta los movimientos de resistencia en la Europa ocupada por los nazis. Hoy en día Internet brinda la posibilidad de esparcir con rapidez muchas de estas ideas de forma fácil, segura y práctica. Parece una tontería, pero un artículo, un meme, un video como este, que se comparta, hace pequeños daños en los sistemas totalitarios, porque los sistemas totalitarios se basan en el control absoluto y por su propia estructura no permiten fisuras. Cada fisura provocada en ese sistema es un paso a su implosión y a su desaparición futura. Señores, el telón de acero no se cayó el día que le dieron mandarrias al muro de Berlín. Fue un proceso lento, pero al final son sistemas que por sus características son insostenibles cuando los individuos dejan de colaborar servilmente
con el sistema. Ahí está el punto, la voluntariedad. Dejemos de ser sirvientes voluntarios de nuestras propias condenas. Por supuesto, cualquier acto de desobediencia o gesto de libertad es arriesgadísimo. No lo vamos a negar. No nos llamemos a engaños. Pero la Boëthieu destaca una debilidad fundamental de los tiranos. Dependen de la cooperación de otros para mantenerse en el poder. Desde el ejército hasta la burocracia y las élites económicas. Si alguno de estos pilares se debilita, todo el sistema colapsa. Aquí entra la estrategia. Entender las motivaciones y vulnerabilidades de estos grupos para buscar grietas en su lealtad. Ya sabemos que estos humanistas de izquierda son capaces de las peores atrocidades. Lo vienen haciendo impúdicamente mientras el mundo primero aplaudía, luego miraba en silencio y hoy algunas voces se levantan para acusar los maltratos que viene sufriendo el pueblo cubano desde hace más de 6 décadas. Quiero poner un ejemplo para quienes no entiendan el caso cubano y creen que lo que sucede allí es lo mismo que en cualquier otro lado del mundo. Este joven cubano es Luis Robles. El 4 de diciembre del 2020 salió con un trozo de cartón en forma de cartel en uno de los bulevares habaneros. En el cartel se podía leer "Libertad, no más represión" y pedía la liberación del rapero cubano Denis Solís. Mira para acá, mira para acá, mira para acá, mi hermano. Ese fue su gran delito, salir por un breve tiempo a pedir la libertad de un preso. No hubo violencia de su parte, no hubo desacato de su parte, no hubo resistencia de su parte. Aún así, el joven fue apresado y llevado a Villa Maristas, el departamento de la seguridad del Estado de la tiranía cubana. 2 años después, fue sentenciado a 5 años de prisión. Se sanciona al acusado a la pena de 5 años de privación de libertad por el delito de propaganda enemiga y 6 meses de privación de libertad por el delito de desobediencia, y como sanción conjunta y única la de 5 años de privación de libertad. Para esta gente, pedir libertad es propaganda enemiga. Cualquier intención, incluso sentimiento de libertad, siempre fue y siempre ha sido propaganda enemiga. Vaya qué buenos enemigos tendrán, que lo que quieren es libertad. Hasta la fecha, Luis Robles continúa cumpliendo sentencia a 5 años de cárcel por salir pacíficamente con un trozo de cartón donde pedía libertad. Si la situación económica, política y social es bien difícil en las calles, nos podemos imaginar lo que deben sufrir los presos cubanos, sobre todo los presos políticos y los presos de conciencia, alejados a merced de sus celadores y verdugos, fuera de cualquier escrutinio público. Estos presos, señores, quedan ahí a la buena de Dios. Finalmente, la Boëthieu nos recuerda que la tiranía es, en última instancia, frágil. Aunque parece invencible, necesita mantener un equilibrio constante de control, complicidad y propaganda. En algún momento, las contradicciones internas se vuelven insostenibles. Lo vimos en el antiguo bloque socialista. Y es ahí donde las grietas comienzan a aparecer. Esta idea de esperanza, en su breve discurso sobre el poder y la servidumbre voluntaria, incluso en las circunstancias más sombrías, es lo que hace que la obra de Etienne La Boëthieu sea tan poderosa y nos habla a través de los siglos. El cambio ha sido lento, muy lento, ha sido arriesgado, pero siempre es y será posible. Si este video y otros temas te parecen interesantes, suscríbete al canal, comparte el video y si no es un abuso de mi parte, déjame un like y te leo en los comentarios.
Muchísimas gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir.